¿Ha oído alguna vez la historia de un rey cuya sabiduría era legendaria, pero cuyo inmenso harén de 1000 mujeres resultó ser su mayor perdición? Esta es la fascinante y compleja historia de Salomón, el rey recordado como el más sabio, rico y poderoso de la historia bíblica. Se le celebra por haber llevado a Israel a un nivel de grandeza y prosperidad como nunca antes, pero su vida estuvo marcada por una debilidad crucial: su deseo desenfrenado por las mujeres. Este deseo intenso e incontrolado acabó eclipsando su juicio y, a pesar de poseer todas las cualidades necesarias para ser el mejor rey que Israel había conocido, Salomón acabó convirtiéndose en uno de los peores. Dios concedió a Salomón un don de sabiduría tan extraordinario que consiguió transformar Israel en un reino inmenso y poderoso, lleno de riquezas y con vastas conexiones comerciales con tierras lejanas y exóticas. Su dominio sobre la tierra fue ampliamente celebrado, y su habilidad para resolver disputas y problemas fue admirada en todo el mundo antiguo. Sin embargo, el harén de Salomón no solo era numeroso, sino también un reflejo de la complejidad de su reinado. Formado por 700 esposas y 300 concubinas, cada una de estas mujeres procedía de un lugar diferente del mundo conocido en la época. Entre ellas había princesas de Egipto con enigmáticas miradas, damas de Moab, mujeres de Amón, Edom y muchas otras regiones. Cada una traía consigo no solo un pedazo de su tierra natal, sino también sus propias historias y sueños. Juntas, formaron una corte extraordinaria y diversa en torno a Salomón, transformando el palacio en un vibrante mosaico de culturas, tradiciones e influencias. El harén de Salomón acabó convirtiéndose en un laberinto de intrigas políticas y frágiles alianzas. Cada matrimonio no era solo una unión personal, sino un pacto estratégico que contribuía a garantizar la paz y la estabilidad del reino. Cada mujer aportaba algo único al reino, creando un palacio que se convirtió en un vibrante tapiz de culturas entrelazadas. Sin embargo, estas alianzas también tenían un lado peligroso y complejo, ya que traían consigo los dioses y las prácticas religiosas de los países de origen de las mujeres. Estos elementos desafiaron la fe pura y tradicional de Israel, y el harén de las 1000 mujeres acabó convirtiéndose en un factor crucial en la caída de Salomón. En este video exploraremos la intrincada y fascinante historia de Salomón, desde su extraordinario legado de sabiduría hasta la trágica caída que le siguió. Acompáñenos mientras investigamos si Salomón poseía realmente el poder de controlar a los demonios a los que se enfrentaba. ¿Cuáles fueron las consecuencias de su muerte para el reino de Israel? Para no perderte ninguna de las interesantes y enriquecedoras historias bíblicas que te ofrecemos, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Comenzaremos nuestro viaje en la antigua y majestuosa ciudad de Jerusalén en el año 900, antes de Cristo, cuando nació un nuevo príncipe que se convertiría en Salomón. Su nombre significa pacífico y amigo de Dios. Salomón era fruto de la relación entre Betsabé y el rey David, el valiente pastor que derrotó al gigante Goliat, héroe ampliamente conocido en la historia. Sin embargo, la vida de Salomón comenzó con un oscuro secreto: la relación adúltera entre David y Betsabé. Por aquel entonces, Betsabé estaba casada con Urías, un valiente y leal soldado del ejército de David. Para ocultar su pecado y evitar el escándalo que podría destruir su reputación, el rey David tomó una decisión drástica y moralmente cuestionable. Envió a Urías a la primera línea de batalla, dando instrucciones a los soldados para que lo dejaran desprotegido y vulnerable en el campo de guerra. Como era de esperar, Urías acabó muriendo en la batalla. Sin embargo, las acciones de David no pasaron desapercibidas a los ojos de Dios. La muerte del primer hijo de David y Betsabé fue vista como un castigo divino por su adulterio. La situación generó tristeza y pesar, pero en medio de la adversidad, Dios mostró su misericordia. Perdonó a David y de esta reconciliación nació Salomón,
una ofrenda de paz que simbolizaba la reconciliación entre el cielo y la tierra. El joven príncipe creció bajo la guía del profeta Natán, hombre de gran sabiduría y misterio. Mientras el rey David estaba ocupado con las complejidades del reino y los asuntos de gobierno, Natán asumió el papel de mentor y guía de Salomón. Moldeó la mente y el espíritu del joven príncipe con profundas enseñanzas y revelaciones divinas. Natán, con su visión penetrante y su voz tranquila y autoritaria, percibió en Salomón un destino de grandeza y la promesa de un futuro brillante. El profeta identificó que Salomón tenía una capacidad única para dirigir y gobernar, y creyó que estaba destinado a desempeñar un papel de gran importancia en la historia de Israel. Sabiendo que Salomón no era el hijo mayor de David y que había otros hermanos mayores que podían reclamar el trono, Natán también era consciente de la compleja y oscura historia del adulterio entre David y Betsabé. Con astucia y determinación, decidió utilizar este conocimiento en su beneficio para asegurarse de que Salomón fuera reconocido como el heredero legítimo. En conversaciones privadas con el rey David, Natán empezó a sembrar la idea de que Salomón era el elegido de Dios para sucederle en el trono. Con palabras cuidadosamente escogidas y visiones proféticas que parecían venir directamente de Dios, Natán logró convencer a David de que la elección de Salomón era realmente la voluntad de Dios. Poco a poco, David llegó a ver en su hijo menor la promesa de un futuro glorioso y lleno de potencial. Cuando David cayó enfermo y se acercaba al final de su vida, reafirmó su decisión y nombró a Salomón su legítimo sucesor. Sin embargo, el joven Salomón, de solo 15 años, era consciente de que su reinado comenzaba bajo la sombra de posibles amenazas. Las advertencias de su padre sobre los peligros y desafíos a los que podría enfrentarse resonaban en su mente. Con una determinación y un valor que parecían superar su edad, Salomón inició una rigurosa purga para consolidar su poder y asegurar su posición en el trono. Joab, el general que había apoyado la candidatura de Adonías, fue una de las primeras víctimas de esta despiadada purga. Salomón, con su política de severa justicia, dejó claro que nadie estaba a salvo de su decisión. Entonces eliminó también a Adonías, cortando toda posibilidad de conspiración contra él. La purga fue una clara demostración del poder y la determinación de Salomón para asegurar su gobierno y eliminar cualquier amenaza a su autoridad. Pero Salomón no se detuvo ahí. Con una visión estratégica que parecía impresionante para alguien de su edad, se dedicó intensamente a fortalecer aún más su reino y consolidar su autoridad. Se embarcó en proyectos grandiosos, construyó estructuras impresionantes y estableció alianzas políticas y comerciales con otras naciones. La época de Salomón estuvo marcada por un periodo de paz y prosperidad, pero también por una creciente complejidad política y social. El reinado de Salomón se caracterizó por grandes logros, como la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén, uno de los proyectos más ambiciosos e importantes de su época. El templo no solo fue un centro religioso, sino también un símbolo del poder y la grandeza de Salomón. Realizó grandes avances en la administración y el comercio, y sus políticas contribuyeron a estabilizar el reino y promover la prosperidad. Sin embargo, el lado oscuro de su gobierno también empezó a manifestarse. El harén del propio Salomón, que en un principio parecía una estrategia para asegurar las alianzas y la paz, acabó convirtiéndose en una fuente de complejidad y problemas. Las influencias religiosas y culturales de las mujeres de su harén empezaron a desafiar la fe tradicional de Israel, creando una mezcla de prácticas y creencias que debilitó la cohesión religiosa y cultural del reino. Además, el excesivo deseo de Salomón por las mujeres y la influencia de su harén contribuyeron a crear una atmósfera de intriga y competencia dentro de la corte. Los matrimonios y alianzas políticas solían ir acompañados de rivalidades y disputas, lo que añadía una capa de complejidad y tensión al gobierno de Salomón. La caída de Salomón fue gradual y compleja.
reflejo de la naturaleza polifacética de su reinado. La influencia de su harén y los cambios religiosos y culturales que se produjeron durante su mandato desempeñaron un papel importante en la desintegración de la estabilidad que se había esforzado por construir. Las alianzas y pactos establecidos durante su reinado empezaron a desmoronarse y la unidad que había promovido comenzó a fragmentarse. La muerte de Salomón marcó el final de una era de grandeza y prosperidad para Israel, pero también fue el comienzo de un periodo de inestabilidad y división. El reino, que se había unificado bajo el gobierno de Salomón, comenzó a enfrentarse a desafíos y conflictos internos tras su muerte. La división del reino y la lucha por el poder entre sus sucesores fueron reflejo de la compleja dinámica política y social que marcó su reinado. La historia de Salomón es un ejemplo fascinante de cómo incluso los líderes más sabios y poderosos pueden verse afectados por sus debilidades y desafíos personales. La sabiduría que Dios le concedió no fue suficiente para protegerle de los problemas que surgieron de sus propias decisiones y deseos. El legado de Salomón es una mezcla de grandeza y defectos, reflejo de la complejidad de su vida y su reinado. Este vídeo ofrece una visión en profundidad de la vida y el legado de Salomón, explorando las múltiples facetas de su historia y las repercusiones duraderas de su reinado. Desde las impresionantes conquistas y logros monumentales, hasta los fracasos y desafíos que contribuyeron a su caída, la vida de Salomón es una narración rica y compleja que sigue fascinando e inspirando hasta nuestros días. Para garantizar la seguridad militar de su reino y fortalecer sus relaciones diplomáticas, el rey Salomón tomó una decisión estratégica y significativa: sellar una alianza con el faraón de Egipto. En el contexto de la política internacional de la antigüedad, establecer alianzas con las grandes potencias vecinas era crucial para mantener la estabilidad y expandir el poder. El faraón de Egipto era una figura de gran influencia y poder, y aliarse con él significaba que Salomón podía garantizar la paz en las fronteras y abrir las puertas a oportunidades económicas y comerciales. Para formalizar esta alianza y solidificar los lazos entre ambos países, Salomón tomó una importante decisión al casarse con la hija del faraón. La boda real no fue solo un acontecimiento personal, sino un pacto diplomático con profundas implicaciones para la política internacional de la época. La esposa de Salomón, una rica y sofisticada princesa egipcia, no solo aportó un prestigio inestimable, sino que también contribuyó a crear un vínculo más fuerte entre Israel y Egipto. La unión con la princesa, que destacaba por sus atuendos, adornados con finas sedas y brillantes joyas, fue un éxito y reportó considerables beneficios al reino de Salomón. A pesar del éxito inicial de la alianza, Salomón cometió un error estratégico al creer que casarse con mujeres influyentes de otros reinos sería la forma más eficaz de expandir su propio poder y el alcance de su reino. Este error de juicio tuvo consecuencias que se revelarían más tarde. La idea de que tales matrimonios podrían traer rápidamente riqueza y poder al reino resultaría ser una falacia, y Salomón se enfrentaría a los desafíos de esta decisión en su vida y reinado. Una noche tranquila y serena, mientras el joven rey Salomón descansaba en su lecho, experimentó un sueño profundo y significativo que cambiaría el curso de su vida. Durante este sueño, tuvo lugar una experiencia espiritual transformadora. Dios se le apareció a Salomón en un estado de revelación divina. Con una voz poderosa y llena de majestad, Dios hizo una oferta al rey. Le dijo a Salomón: «Pide lo que quieras y yo te lo daré». Salomón, consciente de la inmensa responsabilidad que tenía como gobernante y con un corazón verdaderamente humilde, respondió pensativa y sinceramente: «Has mostrado gran misericordia con tu siervo David, mi padre. Caminó ante ti con verdad, justicia y rectitud de corazón. Por eso, dame un corazón sabio y comprensivo para que pueda gobernar a tu pueblo con discernimiento,
para distinguir entre el bien y el mal, pues ¿quién tendrá la capacidad de gobernar a este vasto y numeroso pueblo tuyo? La petición de Salomón fue profundamente apreciada por Dios, que vio la sinceridad y pureza del corazón del rey. El Señor reconoció que Salomón no pedía riquezas, longevidad o la muerte de sus enemigos, sino la capacidad de gobernar con sabiduría y discernimiento. Dios, complacido por la petición y la actitud humilde de Salomón, respondió: «Puesto que pediste sabiduría y no pediste una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino que pediste inteligencia y discernimiento para juzgar correctamente, te concederé exactamente lo que pediste. Te doy un corazón extremadamente sabio e inteligente, tanto que no ha habido nadie como tú antes, ni habrá nadie tan sabio y comprensivo como tú en el futuro». Al despertar de su sueño, Salomón estaba ahora dotado del don más valioso que un gobernante pudiera desear: la sabiduría divina, concedida directamente por Dios. Este encuentro celestial fue un hito crucial en la vida de Salomón, que le permitió dirigir a su pueblo con una combinación única de justicia, pasión y profunda comprensión. La sabiduría de Salomón pronto se hizo famosa y venerada en todo el mundo conocido. Gentes de todas las naciones comenzaron a buscar la presencia de Salomón para escuchar sus consejos y aprender de sus vastos conocimientos. Como recogen las Escrituras, todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón y oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. La sabiduría de Salomón se manifestó de diversas maneras y en distintos aspectos de la administración y el gobierno, llevando a su reino a una era de prosperidad y respeto internacional. Los relatos sobre su sabiduría se difundieron rápidamente, cimentando la reputación de Salomón como líder sin rival y gobernante justo. Un ejemplo notable de la sabiduría de Salomón se demostró en una ocasión especialmente memorable, cuando dos mujeres se presentaron ante el rey, ambas afirmando ser la madre del mismo bebé. El drama se desarrolló en la sala del trono, donde cada una de las mujeres, con lágrimas en los ojos y voces cargadas de emoción, contó su versión de la historia y suplicó justicia. El bebé, centro de la disputa, estaba en brazos de una de las mujeres, y el ambiente en la sala del trono estaba cargado de tensión y expectación. Salomón, haciendo uso de la sabiduría que Dios le había dado, escuchó atentamente a ambas mujeres. Tras considerar detenidamente sus palabras y su comportamiento, Salomón hizo una propuesta sorprendente e impactante a todos los presentes. «Traedme una espada, cortad al niño por la mitad y dad una mitad a una mujer y la otra mitad a la otra mujer». Un profundo y aplastante silencio se apoderó de la sala mientras todos los presentes esperaban la reacción de las mujeres ante tan drástica propuesta. La verdadera madre del bebé, con el corazón desgarrado y el amor visiblemente evidente en sus palabras, suplicó desesperadamente: «Por favor, Señor, entréguele el bebé vivo y no lo mate». Estaba dispuesta a renunciar a su propio hijo para que siguiera con vida. Por el contrario, la otra mujer, que no era la verdadera madre, aceptó la idea de compartir al bebé, mostrando una falta de empatía y afecto maternal. Este comportamiento reveló la verdadera naturaleza de ambas mujeres. Salomón emitió entonces su veredicto final basándose en la reacción de las mujeres: «Dale el bebé vivo y no lo mates. Ella es la verdadera madre». La decisión de Salomón demostró la profundidad de su sabiduría, revelando la verdad y protegiendo la vida del inocente bebé. La verdadera madre, movida por un amor genuino e incondicional, prefirió entregar a su hijo antes que verlo morir, mientras que la impostora demostró la ausencia de verdadero afecto. La noticia de este juicio extraordinario se difundió rápidamente, y el pueblo de Israel se maravilló de la sabiduría divina manifestada en su rey. Como consta, todo Israel oyó el juicio que el rey había hecho y temió al rey, porque vieron que había en él sabiduría divina para juzgar.
Aunque su reinado estuvo marcado por la sabiduría y la prosperidad, el pueblo de Israel seguía aferrado a las antiguas tradiciones y realizaba sacrificios en lugares elevados e improvisaba altares al aire libre. Aún no se había construido el templo dedicado al nombre de Yahvé, y Salomón sabía que la construcción de un templo era esencial para consolidar el culto a Dios y crear un centro espiritual y religioso para el reino. Por ello, Salomón decidió que construiría el primer templo de Israel, un proyecto monumental destinado a crear un espacio digno para el culto y la presencia de Dios. Sin embargo, en aquel momento no disponía de los recursos y la infraestructura necesarios para realizar el grandioso templo que imaginaba. Para hacer frente a este reto, Salomón inició una negociación estratégica con Hiram, el rey de Tiro. Tiro era una ciudad-estado famosa por su destreza en la construcción y su riqueza en recursos naturales, especialmente madera y piedra de gran calidad, esenciales para construir un gran templo. Salomón envió emisarios a Hiram con una propuesta audaz y estratégica para la construcción del templo. Ofreció una alianza económica y política a cambio de materiales y trabajadores cualificados. La propuesta incluía intercambiar los productos agrícolas y otros bienes de Israel por madera de cedro y otros materiales de construcción que Hiram podría suministrar. El rey de Tiro aceptó la propuesta de Salomón y accedió a suministrar los materiales y la mano de obra necesarios para construir el templo. Este acuerdo no solo proporcionó los recursos necesarios para el templo, sino que reforzó aún más las relaciones entre Israel y Tiro. La construcción del templo de Salomón fue una empresa grandiosa y desafiante que implicó una enorme cantidad de mano de obra y recursos. Salomón movilizó a trabajadores, artesanos y especialistas para llevar a cabo la construcción. El templo fue diseñado para ser un lugar de culto majestuoso e impresionante, que reflejara la grandeza de Dios y la prosperidad del reino. La construcción del templo también simbolizaba la estabilidad y el poder de Salomón como rey, así como el papel central que Dios desempeñaba en la vida y la identidad de Israel. El reinado de Salomón se recuerda como una época de sabiduría, prosperidad y logros notables. La construcción del templo fue un hito importante, no solo en la historia de Israel, sino también en el legado personal de Salomón. La sabiduría y la visión de Salomón hicieron de su reino un modelo de justicia, administración y poder. El templo que construyó no era solo un edificio, sino un símbolo de la presencia divina y de la unidad del pueblo de Israel. Salomón se enfrentó a desafíos y tomó decisiones difíciles a lo largo de su reinado, pero sus logros y su legado trascendieron el tiempo y dejaron una huella duradera en la historia. Su reinado es un ejemplo de cómo la sabiduría y la fe pueden influir positivamente en una nación y forjar su destino para las generaciones venideras. La historia de Salomón sigue siendo fuente de inspiración y reflexión sobre el liderazgo, la justicia y la búsqueda de la verdad y el entendimiento. Según las Escrituras, el templo construido por Salomón para Jehová medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Cada aspecto del templo, desde los cimientos hasta los adornos más delicados, fue cuidadosamente planeado y ejecutado. Las paredes estaban revestidas de madera de cedro y todas las superficies estaban recubiertas de oro puro, creando un espacio sagrado de incomparable esplendor. La precisión en la ejecución era tan impresionante que cada elemento del templo reflejaba una armonía divina y una belleza sin igual. Salomón completó la construcción del templo, forrando las paredes interiores de la estructura con tablones de cedro y cubriendo todo el interior, desde el suelo hasta las vigas del techo. La construcción del templo no solo demostraba la grandeza de Salomón, sino que también simbolizaba la presencia de Dios y su santidad en Jerusalén. Sin embargo, la visión de Salomón no se limitó a la construcción del templo.
Durante 13 años, el rey también se dedicó a construir su propio palacio, una estructura majestuosa que reflejaba su poder, riqueza y estatus. El Palacio de Salomón era una verdadera obra maestra arquitectónica, con vastas habitaciones, imponentes columnas y exuberantes jardines. Cada detalle del palacio estaba diseñado para causar una impresión duradera y mostrar la grandeza del rey. Todas estas obras se realizaron con piedras preciosas y costosas, talladas y engastadas con precisión. Desde los cimientos hasta los toques finales, cada piedra se tallaba y colocaba con esmero, desde los cimientos hasta el gran patio. El palacio no era solo una residencia real, sino también un símbolo del esplendor y el poder del reino de Israel. La construcción del templo y del palacio transformó significativamente el paisaje físico de Jerusalén y consolidó el reino de Israel como gran potencia económica. La fama de la sabiduría y la riqueza de Salomón se extendió rápidamente por todo el mundo conocido. Reyes y reinas de tierras lejanas quedaron fascinados por el legendario monarca que había transformado Israel en una nación próspera y poderosa. Entre los ilustres visitantes se encontraba la reina de Saba. Intrigada por los informes sobre la sabiduría y la riqueza de Salomón, la reina decidió emprender un largo y difícil viaje para conocer al rey en persona. Con un impresionante séquito y exóticos regalos, llegó a Jerusalén decidida a poner a prueba la sabiduría del monarca. Salomón, con su mente aguda y sus conocimientos divinos, respondió a todas las preguntas de la reina con una claridad y profundidad impresionantes. La reina quedó asombrada y reconoció que la sabiduría de Salomón superaba todo lo que había imaginado. Declaró al rey: «Es cierto lo que he oído en mi tierra sobre tus logros y tu sabiduría, pero no lo creía hasta que vine y mis ojos vieron que no me habían contado ni la mitad. Tu sabiduría y tu prosperidad son mucho mayores que la fama que he oído». Esta declaración de la reina de Saba no solo validó la fama de Salomón, sino que también puso de relieve el impacto global de su sabiduría y riqueza. Además de su sabiduría y riqueza, Salomón también destacó como escritor inspirado por Dios. A través de sus obras literarias, logró plasmar la sabiduría divina en palabras que atravesarían los siglos. Los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, atribuidos a Salomón, se han convertido en tesoros de la literatura bíblica, ofreciendo consejos prácticos, profundas reflexiones sobre la vida y una celebración del amor puro. En Proverbios, Salomón compartió preciosas lecciones de sabiduría que guiarían a las generaciones futuras. Afirmó que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Estas palabras siguen siendo una guía para quienes buscan comprender la importancia de la sabiduría divina. En el Eclesiastés, Salomón reflexionó sobre la fugacidad de la vida y la importancia de buscar a Dios. Concluyó que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo el hombre. Este libro ofrece una profunda visión de la naturaleza efímera de la vida y de la necesidad de encontrar un propósito divino. En el Cantar de los Cantares, Salomón celebra la belleza del amor y la intimidad entre un hombre y una mujer. Expresó el amor de forma poética y vibrante, diciendo: «Ponme como un sello en tu corazón, como un sello en tu brazo, porque el amor es tan fuerte como la muerte». Este libro exalta la pureza e intensidad del amor verdadero y la importancia de las relaciones íntimas. La influencia de Salomón, evidenciada no solo por sus logros físicos, sino también por sus contribuciones literarias, ha establecido un legado duradero. Sus escritos no solo ofrecen profundas ideas sobre la vida y el amor, sino que también subrayan la importancia de seguir la sabiduría divina en todos los ámbitos de la vida. El reino de Salomón se convirtió en un brillante ejemplo de cómo el liderazgo sabio y la justicia pueden transformar una nación,
haciéndola rica y respetada en todo el mundo. La prosperidad y el respeto que se ganaron Salomón y su reino trascendieron generaciones, y su sabiduría sigue inspirando y guiando a la gente en su camino personal y espiritual hasta nuestros días. Además de sus grandes logros, la sabiduría de Salomón también tuvo un profundo impacto en la administración y el gobierno del reino. Salomón era conocido por su habilidad para resolver disputas y garantizar la justicia de forma equitativa. Estableció un sistema administrativo eficaz que ayudó a mantener el orden y promover la prosperidad en el reino. Salomón también era conocido por su amor a la construcción y la arquitectura. El templo y el palacio que construyó no solo eran expresión de su riqueza y poder, sino que también representaban un compromiso con la belleza y la funcionalidad. La atención al detalle y la calidad de los materiales empleados en los edificios demostraban un profundo respeto por el arte y la ingeniería. Su reinado también estuvo marcado por una política de alianzas y diplomacia. Salomón trató de establecer relaciones amistosas con países vecinos y potencias lejanas. Estas alianzas contribuyeron a garantizar la seguridad del reino y a promover el comercio y la prosperidad. La diplomacia de Salomón fue una parte fundamental del éxito de su reinado y contribuyó a la estabilidad e influencia de Israel en la región. La administración económica del reino también fue notable. Salomón aplicó políticas que promovieron el crecimiento económico y la prosperidad. El comercio floreció bajo su mandato, y la riqueza del reino se administró eficazmente para garantizar un alto nivel de vida a sus ciudadanos. La próspera economía era un reflejo de la sabiduría y la visión estratégica de Salomón. Salomón era también un hombre de gran cultura y conocimiento. Tenía un profundo interés por diversas áreas del saber, como la ciencia, la filosofía y las artes. Su reinado fue un periodo de florecimiento cultural y fomentó el desarrollo de las artes y las ciencias en el reino. Esta búsqueda del conocimiento y la excelencia contribuyó a la reputación de Salomón como uno de los mayores sabios de la historia. La influencia de Salomón no se limitó a su época. Su legado siguió influyendo en las generaciones posteriores y en la historia de Israel. La sabiduría y la justicia de Salomón fueron ampliamente reconocidas y admiradas, y su reinado se cita a menudo como ejemplo de liderazgo ideal. En resumen, la historia de Salomón es una historia de sabiduría, poder y prosperidad. Su reinado estuvo marcado por grandes logros, tanto en la construcción de impresionantes monumentos como en la eficaz administración del reino. Su sabiduría y riqueza se convirtieron en leyendas que atravesaron el tiempo e influyeron en la historia. La contribución de Salomón a la literatura, la arquitectura y la administración sigue siendo estudiada y admirada, y su legado perdura como ejemplo de liderazgo y visión excepcionales. El impacto de Salomón en su época y más allá es testimonio de su grandeza y su importancia en la historia. Sus actos y palabras siguen inspirando y guiando a quienes buscan comprender la verdadera esencia de la sabiduría y el liderazgo. Salomón, con su sabiduría divina y su recto gobierno, marcó una pauta para las generaciones futuras y dejó una huella indeleble en la historia del mundo. La inscripción en su corazón, imitando una marca permanente y profunda, es una metáfora que se hace eco del amor incomparable e inmutable descrito en las Escrituras. Al igual que el rey Salomón, conocido por su sabiduría y su profunda comprensión del amor y de la vida, la marca del amor en tu corazón refleja un sentimiento tan duradero e inquebrantable como un tatuaje grabado en la piel. El amor que se inscribe como una marca en tu brazo es testimonio de un sentimiento eterno que trasciende lo efímero y se revela con la misma intensidad con la que Salomón describió la belleza y la complejidad de las emociones humanas. Salomón, en sus proverbios y canciones, comparaba el amor con la fuerza y la inevitabilidad de la muerte, un sentimiento que persiste y a menudo trasciende la comprensión humana. Comprendió que el amor
tiene la capacidad de moldear vidas, crear lazos irrompibles e incluso alterar el curso de la historia. Sin embargo, Salomón también sabía que el amor no está exento de desafíos. A menudo va acompañado de celos y posesividad, descritos como implacables y comparables al infierno en sus escritos. Estos celos, como los descritos en la historia de Salomón, pueden consumir y corroer el corazón, oscureciendo la belleza y la pureza del amor con la llama de la inseguridad y el miedo. Las ascuas que alimentan el amor son como brasas de fuego, un fuego que arde incesantemente y no puede extinguirse. Este fuego, que Salomón vio como una metáfora de la pasión y el deseo, impulsa el amor e ilumina nuestras vidas con calor y luz, incluso frente a las tormentas y los desafíos. Al igual que Salomón reconoció la necesidad de la sabiduría para gestionar y cultivar el amor, nosotros también debemos cuidar y alimentar este fuego. Si no se maneja con cuidado y respeto, el amor puede convertirse fácilmente en una llama destructiva. La intensidad del amor, como el calor de las brasas, puede ser tanto constructiva como destructiva, dependiendo de cómo se trate y alimente. De este modo, el rey Salomón, conocido por su sabiduría y prosperidad, estableció un legado que trascendió a las generaciones futuras. Salomón, cuyas decisiones y acciones moldearon el destino de su reino y el curso de la historia, creó un legado que sería recordado y estudiado durante siglos. Su reinado estuvo marcado por una época de gran prosperidad y paz, y destacó no solo por su riqueza material, sino también por su profunda sabiduría. Su legado, sin embargo, no fue solo testimonio de su éxito, sino también de sus fracasos y errores, que sirvieron de valiosas lecciones para las generaciones siguientes. Salomón es recordado por haber construido un imperio que era símbolo de riqueza y poder. Su reino fue un ejemplo de cómo la sabiduría y la prosperidad pueden transformar una nación y traer paz y estabilidad. Sin embargo, aun con todos sus conocimientos y éxitos, Salomón cometió errores importantes que acabarían conduciéndole por un camino peligroso y lleno de trampas. Estos fracasos son una parte importante de su historia y sirven como recordatorio de que incluso los más sabios y poderosos pueden cometer errores y enfrentarse a dolorosas consecuencias. A pesar de las claras advertencias de Dios, Salomón cedió a la tentación del amor por mujeres de otras tierras, amasando un harén cuyo tamaño no tiene parangón en la historia. Las advertencias divinas que recibió Salomón no fueron suficientes para evitar que sucumbiera a la tentación. Amasó un harén notoriamente grande y diverso, con 700 esposas y 300 concubinas. Estas mujeres procedían de diversas culturas y naciones, y cada una de ellas traía consigo sus propias tradiciones, creencias e influencias. Estas mujeres iban desde princesas etíopes de piel tan negra como el ébano hasta hijas de faraones cuyos ojos reflejaban los misterios del Nilo. Cada una de ellas era la representación de un mundo único, una historia compleja y un enigma que Salomón se deleitaba en explorar y comprender. La diversidad de su harén reflejaba la amplitud y riqueza de su imperio, pero también conllevaba importantes retos y complicaciones. Cada mujer, con sus propias creencias y tradiciones, influía en el rey y en el reino de formas no siempre visibles a primera vista. Cada rincón del palacio reverberaba con risas, susurros y canciones. Los muros del palacio no solo eran testigos silenciosos de la grandeza de Salomón, sino también de la vibrante y compleja atmósfera que existía entre sus paredes. Estas mujeres no eran meras sombras en su corte. Cada una tenía su propio papel e importancia en el inmenso mosaico político y cultural del reino. El palacio era un lugar de continua interacción e influencia, donde se formaban y rompían alianzas, y donde el poder se negociaba y redefinía constantemente. A través de estas alianzas matrimoniales, Salomón entabló relaciones duraderas,
Llegó a acuerdos de paz con reinos lejanos y profundizó en su conocimiento de los pueblos y culturas que bordeaban las fronteras de sus dominios. Cada matrimonio y relación era una pieza de un complejo rompecabezas de diplomacia y política que requería habilidad y estrategia para gestionarse con eficacia. Salomón utilizó estas alianzas para fortalecer su reino y expandir su influencia. Pero esta intrincada red también creó un terreno fértil para las intrigas y los celos. Sin embargo, esta intrincada red de relaciones también se convirtió en terreno abonado para las intrigas y los celos. Las alianzas y relaciones que construyó Salomón eran complejas y a menudo entrañaban rivalidades y disputas. Cada favor concedido por el rey tenía el potencial de encender rivalidades que ardían silenciosamente en los pasillos adornados con exóticos tapices y fastuosas decoraciones. El palacio, con su riqueza y esplendor, no solo era un lugar de poder y gloria, sino también un campo de batalla para las disputas por la influencia y el prestigio. El esplendor de su corte y la diversidad de su harén también trajeron consigo sombras y desafíos. La presencia de tantas mujeres de diferentes culturas y creencias trajo consigo una variedad de influencias y presiones que empezaron a erosionar la fe monoteísta del pueblo de Israel. Los dioses extranjeros empezaron a infiltrarse en Jerusalén, acompañados de sus sacerdotisas y rituales. La introducción de nuevos dioses y prácticas religiosas creó una tensión entre la tradición monoteísta y las nuevas influencias, cada vez más frecuentes. Las estatuas de Asera y Baal empezaron a aparecer en los lugares altos, desafiando la sólida fe monoteísta del pueblo de Israel. La introducción de estos ídolos y prácticas paganas era una clara señal de que la devoción de Salomón a Dios se estaba debilitando. La adoración de dioses extranjeros no era solo una cuestión de creencia personal, sino también un desafío directo a la identidad religiosa y cultural de Israel. Salomón, atrapado en la compleja red de sus alianzas matrimoniales, se alejaba cada vez más de las leyes y tradiciones de sus predecesores. El mismo hombre que había erigido el magnífico templo de Jerusalén para honrar al Dios de Israel, construía ahora altares a Astoret, Milcom y Moloc, los dioses abominables de las naciones vecinas. Este cambio en el culto reflejaba una creciente desconexión entre Salomón y los principios que habían sustentado su sabiduría y éxito. La idolatría empezó a arraigar profundamente en su corazón, nublando su juicio y alejándolo de la sabiduría divina que una vez lo había distinguido y guiado. La consagración a estos dioses extranjeros no era solo una cuestión de culto personal, sino también el reflejo de un cambio más amplio en la dirección espiritual del reino. Ante esto, el Señor, dándose cuenta del corazón descarriado de Salomón, se llenó de indignación y tristeza. Dios, que había concedido a Salomón una sabiduría y una riqueza sin igual, vio la transformación de su corazón y la creciente desobediencia a sus leyes. La indignación y la tristeza de Dios fueron una respuesta directa a la infidelidad de Salomón, que se había apartado de los principios y compromisos que habían caracterizado su reinado inicial. El que había sido bendecido con una sabiduría y una riqueza sin parangón, ahora daba la espalda a sus mandamientos y se entregaba a la adoración de dioses falsos e ídolos. El cambio en el comportamiento de Salomón y su creciente desobediencia tuvieron profundas consecuencias no solo para él, sino también para el reino que gobernaba. La fidelidad a Dios y el cumplimiento de sus mandamientos se consideraban fundamentales para la estabilidad y la prosperidad del reino, y la violación de estos principios tenía importantes consecuencias. Dios, en su justa ira, se enfrentó a Salomón y le advirtió de las graves consecuencias de sus actos. Por cuanto has hecho esto, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te mandé, te quitaré el reino y se lo daré a tu siervo. La advertencia de Dios sonó en los oídos de Salomón como un trueno. El reino que había construido con tanto cuidado y sabiduría sería dividido y entregado a otros después de su muerte.
La desobediencia y la idolatría habían sembrado las semillas de la discordia y la fragmentación en la nación, que una vez estuvo unida y próspera bajo su reinado. Durante su reinado, Salomón, el rey sabio y próspero, había sucumbido a la tentación y se había desviado del camino de la rectitud. Su ejemplo se convertiría en una importante advertencia para las generaciones futuras, un recordatorio de que incluso los más sabios y poderosos no son inmunes a descarriarse cuando se apartan de los preceptos y las directrices de Dios. La historia de Salomón, con sus victorias y fracasos, ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de la fidelidad y la humildad ante Dios. Como se recoge en el libro de los Proverbios, uno de los textos atribuidos a Salomón, hay un camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Este versículo resume una de las principales lecciones de la vida de Salomón. Incluso cuando algo parece correcto o deseable, puede conducir a consecuencias desastrosas si no se alinea con los principios divinos. Las elecciones de Salomón y el camino que recorrió nos recuerdan que es esencial buscar la guía divina y permanecer fiel a sus mandamientos. Las consecuencias de la idolatría y la desobediencia de Salomón no tardaron en hacerse patentes. Surgieron enemigos y adversarios, tanto de dentro como de fuera de su reino, que trataron de aprovecharse de la debilidad espiritual del rey para satisfacer sus propios intereses y objetivos. La inestabilidad resultante de la desobediencia de Salomón creó un ambiente en el que las ambiciones y rivalidades podían florecer, dando lugar a un periodo de conflicto y división. Entre estos adversarios destacaba Jeroboam, un siervo de Salomón que había sido ungido en secreto por el profeta Ahías para gobernar sobre 10 de las 12 tribus de Israel. Cuando Jeroboam recibió la profecía de que el reino sería dividido, vio la oportunidad de reclamar su propio poder e influencia. El hecho de que Jeroboam fuera ungido en secreto y que la profecía se revelara fuera del conocimiento de Salomón reflejaba la gravedad de la situación y la inminencia del cambio. Como está escrito, Ahías dijo a Jeroboam: «Toma para ti 10 piezas, porque así dice el Señor, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y te daré 10 tribus». Esta profecía de la división del reino era un claro anuncio de las consecuencias de las acciones de Salomón y una señal del cambio inminente. Jeroboam, consciente de su destino profético, se rebeló contra Salomón y buscó la oportunidad de tomar el reino para sí. La división del reino y el ascenso de Jeroboam representan el cumplimiento de la advertencia divina y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Israel. La sabiduría y la prosperidad que habían caracterizado el reinado de Salomón se veían ahora amenazadas por la división y la discordia inminente. A partir de ese momento, el reino de Israel atravesaría un periodo de división e inestabilidad, y el legado de Salomón se pondría a prueba por la capacidad de sus sucesores para restaurar la unidad y la prosperidad. El impacto de las acciones de Salomón y la posterior división del reino se dejaría sentir durante generaciones y marcaría la historia de Israel de forma profunda y duradera. Sin embargo, en un momento de claridad y arrepentimiento, Salomón volvió su corazón a Dios, reconociendo la futilidad de su idolatría y la vanidad de sus deseos terrenales. El arrepentimiento de Salomón fue un reflejo de su creciente conciencia de las faltas y errores que habían marcado su reinado. En un esfuerzo por comprender y reflexionar sobre el sentido de su vida y sus acciones, Salomón canalizó sus pensamientos y reflexiones en el libro del Eclesiastés, un testimonio profundamente conmovedor de su búsqueda de sentido y propósito en la vida. El libro del Eclesiastés ofrece una visión introspectiva y filosófica de la existencia humana. Salomón, con palabras llenas de emoción y sabiduría, reflexiona sobre la naturaleza efímera de la existencia humana, ofreciendo una visión profunda de sus propias luchas y descubrimientos espirituales.
El libro es una meditación sobre la vanidad de las conquistas y los placeres terrenales y la búsqueda de un propósito más profundo y duradero. A través del Eclesiastés, Salomón expresó su comprensión de que todo es vanidad y que solo la búsqueda de Dios y el cumplimiento de sus mandamientos ofrecen verdadero sentido y propósito a la vida. En resumen, la vida y el reinado de Salomón ofrecen un rico tapiz de sabiduría, fracasos y lecciones. Su legado es una mezcla de grandeza y advertencias, un reflejo de la complejidad de la experiencia humana y de la necesidad de permanecer fiel a los principios divinos. La historia de Salomón sirve como poderoso recordatorio de la importancia de la humildad, la sabiduría y la fidelidad a Dios, y sigue inspirando y educando a generaciones sobre el verdadero camino hacia la prosperidad y la paz. A través de sus escritos, el rey Salomón reveló sus batallas interiores, sus acciones y su comprensión final de que solo Dios puede proporcionar verdadera satisfacción y sentido a la vida. El libro del Eclesiastés se ha convertido en un legado de la sabiduría de Salomón, que sirve para recordar a las generaciones futuras que buscar la felicidad en los bienes materiales y los placeres terrenales es, en última instancia, inútil y carece de propósito. Solo situando a Dios en el centro de nuestras vidas, podemos encontrar la paz y el propósito que tan desesperadamente buscamos. Tras un reinado de 40 años, Salomón, el rey sabio y próspero, expiró. Cuando Salomón cerró los ojos por última vez, dejó un legado de esplendor y sabiduría, pero también un reino al borde de la división. Su hijo Roboam ascendió al trono, heredando un reino que ya mostraba signos de fragmentación y conflicto. La muerte de Salomón marcó el final de una época de esplendor y sabiduría sin parangón en la historia de Israel. Sin embargo, su legado continuaría a través de sus escritos y de las lecciones que su vida transmitió. A pesar de sus defectos y errores, Salomón siempre sería recordado como un rey cuya sabiduría y riqueza impresionaron al mundo y cuyo arrepentimiento final puso de relieve la importancia de mantener a Dios en el centro de nuestras vidas. Sin embargo, hay un detalle fascinante sobre la historia de Salomón que no procede de la Biblia, sino de leyendas encontradas en textos apócrifos y en el Testamento de Salomón. Según estas tradiciones, Salomón no solo fue un rey sabio y un magnífico constructor, sino que también poseía un anillo mágico, conocido como el Anillo de Salomón. Este anillo, supuestamente entregado por el arcángel Miguel, le otorgaba el poder de invocar, controlar y expulsar demonios. Salomón utilizaba estos poderes para obligar a los demonios a realizar tareas o para ayudar a construir el Templo de Jerusalén, entre otras cosas. Estos relatos están llenos de simbolismo y deben entenderse dentro de su contexto cultural y religioso, reflejando el interés por las habilidades sobrenaturales y atribuyendo a Salomón capacidades que amplifican su ya legendaria sabiduría y poder. De este modo, la historia de Salomón se ha convertido en un testimonio de los altibajos de la experiencia humana, mostrando cómo incluso los más sabios y poderosos pueden sucumbir a la tentación y al pecado, pero también cómo la gracia y el perdón de Dios están siempre disponibles para quienes se arrepienten y buscan su presencia. El mayor ejemplo de fe y obediencia a Dios es la historia del apóstol Pablo, que pasó de ser un perseguidor de cristianos a uno de los predicadores más influyentes de Dios. Haz clic en el vídeo para conocer el increíble viaje de fe y redención de Pablo, que se enfrentó a naufragios, encarcelamientos e intensos debates mientras escribía algunas de las cartas más profundas e impactantes del Nuevo Testamento. No se lo pierda.